Estamos con un abogado penalista que tiene mucha claridad de exposición y eso es lo que necesitamos para entender los enredos en los que ahora estamos y que involucran nada menos que a la Presidenta de la República. Gracias por acompañarnos, doctor Andy Carrión. Muy buenas noches, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Doctor, estamos en lo que yo llamaba un callejón sin salida para la Presidenta, porque además todo lo que pudiera hacer, lo que ha hecho, lo que quisiera hacer para su defensa personal está complicadísimo y se mete en otras, o sea, todo lo que hace es una nueva carpeta fiscal, porque claro, esa resolución que desarticula el equipo policial fue tremendo, ¿no? Tal como tú lo estás señalando, Fernando, pareciera que estamos viviendo la parte 2 del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque nosotros asistíamos en el gobierno de Pedro Castillo cada cierto tiempo a una carpeta nueva, distinta, que abría la Fiscalía de la Nación. Y el problema con la Presidenta de la República es que ha tenido un comportamiento errático desde el principio, ¿no? No dando explicaciones necesarias. Por ejemplo, respecto al caso de los Rolex, hubiera bastado de que ella señale en efecto de dónde procedían estas joyas. Tuvo una cura de silencio que ameritó que posteriormente la Fiscalía le preste atención a este caso. Y ahora es nada menos que vinculada a su hermano, Nicanor Boluarte, por hechos que están consignados en la propia resolución, Fernando, de detención preliminar en contra de su hermano. Un poder real, un poder efectivo que ejercía, y eso lo señala la propia resolución, pero otorgada por su hermana, por la Presidenta de la República. Que sin embargo es mencionada muy como referencia en la resolución. No dicen algo que hubiera sido más temible, que de pronto es una hipótesis que han barajado, quizás saboreado en el EFICOP, no lo sé, que ella consignarla como líder de una organización criminal. No lo han hecho, no han llegado a tanto todavía. Porque sería ya algo muy, ya una tipificación casi magnicida, ¿no? No, claro que sí, pero eso no obsta para advertir, por ejemplo, ese organigrama que han dibujado ahí dentro del propio requerimiento, donde hay una sombra por encima de Nicanor Boluarte. Esa sombra es Dina Boluarte, para usted es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que es Dina Boluarte, sino quién estaría por encima del hermano. Cuando fue el caso de la Fiscalía de la Nación, sí pusieron a... FICOP no podía investigar a Patricia Benavides, pero la mencionaron. Pero pusieron nombre y apellido, la foto de la propia exfiscal de la Nación. Igual con el caso de los incorruptibles, algo así, del Ministerio de Trabajo, los intocables de la corrupción, sí, que también ponían a Martín Vizcarra, que no lo podían investigar porque es aforado, pero lo ponían. Claro, se han tomado, digamos, el trabajo de ser un poco cautos con la mención directa. Respetuosa con la Presidenta. Pero eso no obsta, Fernando, para en apartados de la resolución encontrar una participación, diría, omisiva determinante por parte de la Presidenta, porque se señala de que ella no había tenido la oportunidad, o teniendo la oportunidad no habría ejercido el control sobre las conductas, en este caso ya no de sus subordinados, como en el caso de los genocidios, del genocidio, sino más bien el control sobre su hermano. Claro, o sea, el ser hermana no es responsabilidad alguna, para nada, pero el hecho de que haya tenido reuniones indagando por la situación del hermano, que haya convocado al jefe de la DIVIAC, todo eso sí ya, ¿en qué figuras delictivas la comprometen? Bueno, existen evidencias por ahora aisladas que comprometen a la Presidenta de la República. Una de las escenas más paradigmáticas es, por ejemplo, en la que Carlos Morán ingresa al despacho presidencial y ve en ello a la Presidenta de la República, ve a su abogado Mateo Castañeda conjuntamente con su hermano. Ese, por ejemplo, es un evento paradigmático de qué hace el hermano conjuntamente con la Presidenta, ¿no? Intermediando con Carlos Morán. Y luego, cómo el abogado de la Presidenta, Mateo Castañeda, toma el nombre de la Presidenta para ofrecer mantener, por ejemplo, a Harvey Colchado dentro de la actividad y un ascenso a general al coronel Lozano. ¿Le parece por lo menos polémico, debatible, discutible que se haya detenido al abogado de la Presidenta, Mateo Castañeda, por un caso que de alguna forma también es una carnada generada por el propio FICOP? ¿Algo le hace bulla ahí? Sí, ¿no? Y sobre todo la imputación vinculada a organización criminal, que es, digamos, el instrumento jurídico que suele usar la Fiscalía de cara a solicitar no solamente las detenciones preliminares, sino las prisiones preventivas. Pero en el caso que estás preguntando específicamente de Mateo Castañeda, Fernando, vemos aquí de que desde mi perspectiva no habría sido necesaria una detención. Hay medidas menos gravosas que pueden incluso aislar a la persona de un eventual acto obstruccionista a la justicia, como por ejemplo la detención domiciliaria,
¿no? Aislarlo. Él tiene dolencias físicas, que lo ha señalado en la propia audiencia, ha oralizado su dolencia física. No, sí, dijo, me siento mal, y uno no lo duda, porque en esas situaciones cualquiera se sentiría mal. Además existen ahí los análisis, su historia clínica que él también ha presentado oportunamente al juez. Entonces yo creo que estamos asistiendo a una segunda ola de lo que en un primer momento con los casos Lavajato sucedieron, ¿no? El hecho de la ola de las detenciones preliminares, las prisiones preventivas, y resulta que los fiscales se concentraron tanto en estas medidas cautelares, Fernando. Claro, pero más allá de que un abogado, si comete un delito, pues tiene que pagarlas también, porque no tiene corona, el hecho de que sea el abogado de una persona que está siendo investigada y el caso que se le imputa está protagonizado por gente ligada al EFICOP, como que puede viciar un poco, enervar un poco el caso y victimizar a la presidenta, ¿no? Claro, victimizarla, pero también, como tú has señalado, hay que individualizar responsabilidades. Un abogado tiene que concentrarse en interponer recursos jurídicos y con esos recursos jurídicos persuadir de una decisión favorable a su defendido. Pero ya cuando intenta intermediar ante la autoridad, recurriendo a influencias, sean reales o simuladas, para lograr un objetivo, que en este caso era, como señala la resolución, archivar la causa en contra del hermano de la presidenta, pues tú ya estás excediendo el ámbito propio del ejercicio del abogado. Y este abogado que lo detienen y ella va a la oficina de él, porque claro, el abogado tiene otros socios. Ella sabe que no lo va a encontrar, pero algo va a buscar y se encuentra con los fiscales. ¿Hay ahí alguna figura complicada? Porque es una situación bien de película, ¿no? Es compleja, ¿no? Porque mira, días antes se le abrió una investigación a la presidenta nada menos que por el delito de obstrucción a la justicia, por haber desactivado este equipo policial de apoyo al EFICOP. Y luego, ella enterada ya, porque nadie duda de que se enteró de que detuvieron a su hermano y también a su abogado, al día siguiente concurre a un estudio donde ya en rigor no se iba a reunir con el abogado que la defendía. Y si de verdad no hubiera ido a recabar alguna documentación importante para su defensa, pues hubiera ingresado, claro, no se hubiera retirado. Y le abren la puerta estos fiscales que la resolución que ella podría haber instigado quiso desaparecerlo. Bueno, esa es ya la sospecha que cierne sobre esta conducta desplegada por la presidenta, porque si en rigor ella hubiera ido simplemente a ejercer su legítimo derecho de defenderse y recabar alguna documentación, Fernando, hubiera ingresado, ¿no? Pero en este caso vemos de que más bien se dio media vuelta, eso es lo que señalan en el informe, y que advirtieron simplemente de que fue la presidenta de la República, y ella está investigada por el delito de obstrucción a la justicia, ¿no? El haber desactivado un equipo tan importante de apoyo a la Fiscalía Especializada contra la Corrupción del Poder le ha generado ya esa investigación. Podemos discutir que en efecto se duplicaban las funciones, que no tenía por qué tener, digamos, una policía ad hoc especializada, porque ya la DIVIAC cumplía esa función. Eso puede ser debatible, incluso hasta puede no corresponder a este equipo especializado. Pero la oportunidad y los tiempos cuentan, Fernando. No puedes desactivar un equipo policial un día antes de que detengan a su hermano, con lo cual ya al parecer ella tenía cierta información, y en la resolución judicial de detención preliminar también se menciona cómo habían venido minando la actuación propia del equipo. Ahora, y sus integrantes. En su defensa dicen, yo entrevisté al viceministro de Orden Interno, Juan José Santibáñez, y decía, bueno, pero ahí está como prueba de que esa desactivación no ha sido una obstrucción a la justicia, que se hizo la detención de Nicolás Boluarte con apoyo policial. Esa es la... No, es más, si hablamos... parece un argumento muy sensato de defensa. No, si hablamos de las funciones específicas y de estas cómo se duplicaban al haber conformado este equipo especial, yo estoy de acuerdo en que debe desactivarse. Pero el problema, Fernando, es de que ya tú tienes una investigación encima, ¿no? Y que esta desactivación la ha interpretado la propia Fiscalía, porque recuerda tú que el fiscal de la Nación declaró... No solo la Fiscalía, cualquiera ve pues la oportunidad, fue horas antes, ¿no? El fiscal de la Nación se pronunció en un discurso diciendo que exigía que se restituya o que se reactive este equipo especial. Si lo dice el fiscal de la Nación es porque algo viene, y justo después de ese discurso que él brindó en una presentación pública ante los fiscales, se abrió la investigación al finalizar el día. Entonces yo creo que esas oportunidades han indicado ya de que la presidenta, pues al menos a este nivel, no se encuentra muy bien asesorada, porque tú no puedes realizar estas actividades propias contra el equipo que está investigando a tu propio hermano. Entonces yo creo que aquí hay elementos que van a tener que investigarse, pero mientras tanto ya tenemos unas detenciones preliminares encima, a cuestas, que va a tomar el plazo de 10 días. Y es evidente que durante este plazo tenemos personas con dolencias, el propio abogado Mateo Castañeda, el mismo hermano de la presidenta ha señalado de que también tiene debilitada su salud, y veamos quiénes llegan hasta el día 10 y de cara a la solicitud también de las prisiones preventivas. La detención de Castañeda le resta un poco de fair play a todo este asunto.
más allá de aquello de lo que sea responsable, ¿no? Claro, y podría habérsele investigado por el delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Y también por el delito de tráfico de influencias. Sin detenerlo, ¿no? Porque es como pero que sin detenerlo, ¿no? te bajas al abogado, ¿no? Claro, en medio sí. de una guerra, para usar un término que no es el más apropiado, ¿no? Pero de una pelea, digamos, judicial, te bajas al abogado. Y ojo que el abogado, las intervenciones de defensa, Fernando, más bien legitiman la actuación de la Fiscalía, porque la Fiscalía, si es que llega a tomar una decisión como esta de prisiones preventivas o detenciones preliminares o pasar a la siguiente etapa, pero con una participación plena y garantizada del ejercicio de derecho de defensa. ¿Cuál sería su pronóstico? Que, como suele suceder cuando detienen a varios, algunos pasan a prisión preventiva, algunos no. ¿Candidato a prisión preventiva Nicanor Boluarte? Bueno, yo creo que sí. De hecho, si tú ves el organigrama que ha dibujado la Fiscalía, pues lo ubican como el coordinador de la organización criminal. Y es bien complicado de que al coordinador lo dejen libre y no soliciten una prisión preventiva. Ya tendrá que evaluarlo el juez. Mateo Castañeda más bien no. Bueno, yo sugiero que... Porque hay varios que están señalando que hay un exceso ahí. El Colegio de Abogados está legítimamente preocupado. Yo creo también. que sí son conductas que deben investigarse, Fernando. La pregunta pero no, es si debe no hacerse con una a través de una, para Castañeda, de una prisión preventiva que, como está en curso el delito de organización criminal, puede llegar hasta los 36 meses. Algunos han planteado que es casi una pena adelantada, ¿no? 36 meses en prisión. Y ahora lo que ha hecho el Tribunal Constitucional más bien es implementar la revisión de estas prisiones preventivas cada 6 meses, porque ya habíamos asistido, y en los casos Lavajato nos han mostrado, de solicitar una prisión preventiva por 36 meses y empezar a investigar al mes 34, 35 de verdad, ¿no? Con lo cual no ameritaba en rigor detener a muchas personas. Y si nos vamos a la experiencia ya de los casos Lavajato, casi nadie queda en prisión con las prisiones preventivas. Y eso es lo que creo que debería de aplicarse en adelante, porque el equipo especializado contra la corrupción del poder también está generando estas detenciones preliminares de cada, no solamente exigir a algunos que se sometan a este hay una entidad muy que ayuda en esto, que es la Procuraduría Anticorrupción. Se ha enterado que hoy el Poder Judicial ha ordenado la reposición de la señora María Carguajulca, que Pedro Castillo había nombrado Procuradora General del Estado. Yo confieso, me había olvidado de la señora, y se ha ordenado que la repongan. Entonces tendría que reemplazar al señor Javier Pacheco. Mira, lo que se está generando ya es una arbitrariedad absoluta en el ámbito de la administración pública, ¿no? Porque ello no permite tomar decisiones idóneas. Es más, ¿qué te garantiza, Fernando, que mañana David Soria también gane su recurso de amparo y que judicialmente se ordene su restitución al puesto, creo que es, ¿no? Daniel Soria, y se ordene su restitución como procurador general? O sea, tenemos tenían 3 peleándose nombrados de manera efectiva en un cargo que implica una decisión. Hay una llamada de atención al Poder Judicial también, que tiene que tener más realismo. O sea, respetar, claro, las sentencias tienen que atribuir derechos, pero también respetar la realidad, es decir, bueno, sí le corresponde, pero compensémosla de otra forma. Y respetar claramente los fueros, ¿no? El problema es que estas personas, Fernando, están volviendo a través de acciones cautelares, ¿no? No solamente la acción de amparo, sino cómo cautelarmente ellos son repuestos a los puestos originales. Pero ¿qué pasa con el proceso principal, el proceso de fondo? Después se olvidan de ello y son muchos meses, o se mantienen durante muchos meses en el puesto. Lo que debería hacer el Poder Judicial, si realmente quiere restituir algún derecho transgredido, es resolver el fondo ya. La medida cautelar es solamente cautelar, temporal, pero si resuelven ya la acción de amparo real, de si han transgredido o no sus derechos fundamentales, pues estaríamos frente a otro escenario. Lo que ahora estamos observando es un juego de acciones de amparo, ¿no? En el caso de Patricia Benavides, tú también lo has visto, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, hasta que tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional. La precariedad de la justicia también hace que las medidas cautelares sean las presentencias, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Andy Carrión. Gracias a ti, Fernando. Contar pronto con usted para con gusto. Su claridad con la que nos